Vamos a hablar de la canción de la niña futbolista, de cómo está destruyendo la carrera de Julieta Venegas y de cómo una mala comunicación por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues se desató un debate que no solamente alcanzó a México, sino que llegó más allá de las fronteras. Vamos a hablar de todo esto. Ustedes me lo habían pedido, yo me tardé en hablar de esto, pero es que hay novedades recientes, así que vamos a hablar como ustedes me lo pidieron en los en vivos de esta canción que interpreta Julieta Venegas. Miren, ya habíamos hablado un poco de este discurso populista que Claudia Sheinbaum armó para justificar el no ir a la ceremonia inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol que se está jugando en México este junio de 2026. Obviamente Claudia Sheinbaum no fue a la inauguración porque corría el riesgo de ser abuchada por la multitud apasionada del fútbol. Pues sí, esto no le ocurriría solo a ella, le ha ocurrido a muchísimos mandatarios y no solo en México, sino en el mundo. Los presidentes reciben abucheos, los políticos no son lo más popular y Claudia Sheinbaum se quiso ahorrar este abucheo. La piel muy delgadita porque cuando era oposición era más combativa. Ahora ya no le gusta que la toquen porque es la presidenta de México. En fin, la hipocresía. Pero para darle vueltas a esto y echarse un rollo, pues se inventó una historia totalmente de carácter populista. Dijo que lo que pasaba es que prefería regalar su lugar en la inauguración del Mundial a una niña que no tuviera recursos para ir y que fuera apasionada del fútbol. Así que organizó todo un concurso de dominadas del balón. Quién sabe quiénes fueron los jueces, quién sabe cómo fue que se determinó, pero finalmente una niña ganó ese boleto 001 de la presidenta de México para estar en el Estadio Azteca. Qué bueno y bien por la niña, excelente, qué buena onda. Pero entonces con este asunto empezó a manejarse este rollo feminista que le encanta a Claudia Sheinbaum, como ella llegó a la presidencia y ama a la patria con A de mujer y su discurso de que al llegar ella como primera presidenta llegaron todas las mujeres mexicanas. Ya veremos en un momento más que esto es pura demagogia, pero bueno, pues entonces se hizo una presentación. El 29 de mayo de 2026, en la conferencia mañanera, la secretaria de Cultura, que se llama Claudia Curiel de Icaza, hizo esta presentación. Dijo, bueno, tenemos una sorpresa, se presentó a la niña ganadora, bravo, bravo, todos muy contentos, y tanto la secretaria de Cultura como Claudia Sheinbaum dijeron, pues esto es la demostración de que las niñas y las mujeres también pueden jugar al fútbol. Queremos agradecerles a todos ellos la generosidad de los Patita de Perro por prestar su canción, por esta nueva versión para nuevas generaciones de jovencitas, porque además queremos que este mensaje de igualdad resuene. Hoy las mujeres todo podemos ser y les dejamos mejor esta canción. Muchísimas gracias, presidenta. Vaya descubrimiento, porque tenemos décadas en que hay toda una dinámica de fútbol femenil a nivel mundial. La gran mayoría de los países tienen una selección femenil y las niñas y las mujeres en la gran parte del mundo juegan al fútbol. Es un hecho, hay países en los que no, pero pues la mayoría de estos países que nos consideramos occidentales, sí hay selecciones de fútbol femenil, así que no vienen a descubrir nada, más bien vienen a descubrir el hilo negro. Y entonces dicen, la gran sorpresa es una canción, se llama La Niña Futbolista. Aquí empezamos con un error porque mucha gente pensó que esta canción era la canción oficial del Mundial 2026, presentada por el gobierno de México. Y de pronto vemos que aparece en las pantallas Julieta Venegas con un aspecto muy demacrado, muy delgada ella, en un cosplay, en un disfraz de Claudia Sheinbaum. Sí, Julieta Venegas se disfrazó de Claudia Sheinbaum, hasta la colita de caballo traía. La vemos ahí cantando con unos acordes bastante simplones, un arreglo muy a la Julieta Venegas.
Atrás de ella unas jóvenes bailando, vestidas de morado porque el morado representa el feminismo, y empiezan a cantar una canción con una melodía bastante sosa, bastante lenta, bastante aburrida. Y entonces, pues mucha gente dice, ¿qué es esto? Incluso la canción se siente bastante infantil. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial. Y es que, ¿qué creen? Que sí. Esta canción que mucha gente no conocían es un cover, ya existía esta canción. Fue creada en 2003 por un grupo de rock infantil que se llama Patita de Perro. Así que Patita de Perro en el 2003 compuso esta canción con un tono un poco más rockero, más rítmico, y de pronto aparece Julieta Venegas cantando este cover de una canción infantil. Por eso se siente infantil, pues es una canción para niños. Y entonces viene la letra, ahorita la vamos a analizar, pero mucha gente le sorprende, a muchos nos sorprendió que fuera una canción tan lenta de ritmo, tan sosa en la letra, infantil en la letra. Oye, hemos estado acostumbrados que los mundiales de fútbol, primero que nada, son mundiales, en este caso varoniles, y son muy combativos. Vaya, el fútbol es un deporte combativo, competitivo. Se trata de ganarle al otro, de hundirlo en la derrota, de ganar con lo mejor posible. Y a veces, cuando una selección golea a la otra, de verdad que la destroza, ¿eh? Y hemos visto en historias del mundial que hay selecciones que le han dado una goleada de 7-0, por ejemplo, al otro equipo. Esto le pasó a Brasil en un mundial hace algunos mundiales. Y bueno, la afición se estaba llorando. Pero de eso se trata. El fútbol es competitivo, es fuerte, lleno de testosterona. Y lo que ha ocurrido en la historia de los mundiales es que sus canciones están llenas de algarabía, de fuerza, de mucho ritmo. Tan, 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 tan. Y ahí vemos a Ricky Martin o a Shakira cantando canciones muy enérgicas, ¿no? Llenas de energía, llenas de competitividad, llenas de ganas de triunfar. Entonces vemos esta cosa que hace Julieta Venegas y mucha gente dice es la peor canción que se ha compuesto para un mundial de fútbol. Pero aquí viene lo peor del asunto, que llenaron de ideología, la ideología de Claudia Sheinbaum, llenaron de ideología esta canción. Es una lástima porque incluso yo soy fan del trabajo de Julieta Venegas, reconozco su talento, pero en esta canción se equivocó porque trabajó un proyecto que no era de ella. Era del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, fíjense, ya les dije entonces que la canción es de Patita de Perro, creada en 2003. Ahí se habla de una niña precisamente que quiere jugar al fútbol y que encuentra algunas barreras. Sus papás no quieren, en el salón tampoco quieren que juegue fútbol porque las niñas no son para los deportes, sino que esperan que las niñas se conviertan en mamás. Es el discurso 2003. En 2026, vaya, no hay modo de discusión. Yo no sé si en el 2003, porque soy muy ignorante en el fútbol, pero creo que ya desde entonces existen selecciones femeniles de fútbol, existen equipos femeniles de los diferentes equipos famosos de México, por ejemplo, o de América Latina. Pues bueno, el América, el Cruz Azul, las Chivas del Guadalajara también tienen sus equipos femeniles. Así que no es un tema de que estamos descubriendo que las niñas juegan al fútbol. Pero fíjense, hablando de la doctrina, el adoctrinamiento y la ideología, vamos a analizar algunos fragmentos de la letra. Ya les dije, la canción empieza con unos acordes muy sosos, un ritmo muy lento, un arreglo muy pobre. La verdad, a mí me queda claro porque yo he hecho canciones, soy compositor de canciones, he compuesto canciones infantiles y me queda claro que esto lo hicieron al aventón, lo hicieron rápido. Lo pidieron el miércoles para presentarlo el viernes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice la letra, compuesta por Patita de Perro. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial. Vaya, qué interesante, ¿no? ¿Cuál es lo especial que tiene esta niña? Dice: apasionada por el fútbol, daba patadas a un balón.
Qué padre, qué bueno, pero eso no la hace necesariamente especial. Las niñas hoy en día puede que le guste el fútbol, puede que le guste tocar al piano, puede que le apasione la danza o la pintura o reparar motores de automóvil o la electricidad o la decoración, lo que sea. Hoy, pues yo creo que no hay ningún detalle que sea muy especial. Qué bueno, está bien, le gusta el fútbol. Sigamos con la letra. Sin embargo, su papá piensa como los demás. Y aquí viene el gran truco ideológico que yo no sé si fue idea de Julieta Venegas o de esta mujer Claudia Curiel de Icaza o de Claudia Sheinbaum, porque la letra original de Patita de Perro dice, sin embargo, sus papás, quiere decir mamá y papá, piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. No juegues al fútbol, juega con muñecas porque tienes que aprender a ser mamá. Una imposición. Pero vuelvo al punto, la letra original de Patita de Perro dice, sin embargo, sus papás. Esto incluye a mamá y a papá. Sin embargo, sus papás piensan como los demás. Aquí Claudia Sheinbaum o Claudia Curiel de Icaza o la misma Julieta dijeron no, hay que volver un discurso más fuerte para combatir al machismo, al falocentrismo, a la imposición masculina y entonces cambian la letra y dice sin embargo su papá. Sin embargo, su papá. Aquí el malo de la película entonces se convierte en el papá. El papá es el que dice, no, mijita, no juegues al fútbol, tú juega con muñecas porque tienes que aprender a ser mamá. Así ese es el truco ideológico que le dieron a la letra. Y es muy grave porque además dice, sin embargo, su papá piensa como los demás. ¿Como los demás quiénes? ¿Quiénes son los demás? Es decir, hay una gran mayoría de la población, el 90-95%, que dicen que la niña tiene que ser mamá en vez de jugar fútbol. Y además, si nos vamos a ese punto, ¿sería algún problema que la niña le gustara el fútbol y que además quisiera ser mamá en el futuro? ¿Habría un problema? O sea, este asunto de dualidades, este rollo dialéctico marxista que luego se avientan los de Morena, que o es una o es la otra, ¿no? No puede haber una realidad si no hay una opresión. Ella quiere ser futbolista, pero el papá dice que tiene que ser mamá. Entonces, ¿es el machismo o el feminismo? ¿Es el opresor o es la niña liberada? Eso es lo grave, ¿no? Yo creo que si la niña quiere jugar fútbol, es campeona de fútbol y más adelante también quiere ser mamá, yo no veo cuál sea el conflicto. Y creo que hay casos en la vida real que así ocurre, ¿no? Son futbolistas o son ingenieras o son astronautas y a la vez son mamás. ¿Cuál es el problema? Pero seguimos. La letra entonces entra al coro y dice... Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, eso es muy normal y se puede inscribir en la selección. Y le dijeron que estaba mal. ¿Quién le dijo que estaba mal? Entonces, si hay una selección a la que se puede inscribir, no veo entonces cómo es que esté mal. Una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Otra vez, niños contra niñas, este discurso de conflicto. Si no hay una concepción de conflicto en la sociedad, entonces la cosa no funciona. Los niños del salón dicen que está mal inscribirse en la selección. Los niños, otra vez, los hombres, los machos. Un discurso muy Claudia Sheinbaum, ¿no? Y dice al final... Pero como caramba no puede ser, las mujeres de hoy todo pueden ser. Pero ellos cambiaron la letra en que la mujer hoy todo lo puede ser. Hoy todo puede ser. ¿Sí? Y bueno, viene la siguiente estrofa. Y una tarde en que jugó, metió un tremendo gol. Al equipo contrario se llevó, el portero hasta lloró. Fíjate, entonces la niña juega contra un portero hombre, un niño,
y hasta lo hace llorar. ¿Cómo es posible que le gane una mujer? Y entonces la niña empoderada una vez más demuestra que todo lo puede ser. Sí, es que este es el gran problema que hoy tienen, que hay que meter este discurso woke, este discurso feminista hasta en la sopa, hasta en las instrucciones de los cornflakes tiene que venir con un tono feminista. Y miren, yo no tengo problema con el feminismo. Tengo un video explicando lo que es el feminismo, sus diferentes autoras, la ideología y las diferentes corrientes. Hay que entender el feminismo y en México hay que entender que la mujer necesita más espacios, necesita seguridad, necesita la igualdad de oportunidades. Eso es una realidad. Pero el problema entonces, como ya les dije hace ratito, es la hipocresía del gobierno. Porque por un lado Claudia Sheinbaum dice las mujeres, quiere paridad de género. Una vez en una mañanera se quejó que los que estaban sentados de su gabinete eran puros hombres y decía hay que hacer algo al respecto. No puede ser que solo estén aquí sentados puros hombres. Este conflicto que a lo mejor es personal de Claudia Sheinbaum, veto a saber qué le hizo Carlos Simas, ¿no? Quien fue su esposo. Pero es muy hipócrita porque por un lado hay que darle su papel, hay que impartir justicia para las mujeres, pero por otro lado, cuando las madres buscadoras se acercan a ella para pedirle audiencia, para hablar de las estrategias para localizar a sus hijos desaparecidos, Claudia Sheinbaum nunca le ha abierto las puertas a ninguna madre buscadora. Ella dice, ahí está la Secretaría de Gobernación, ahí tenemos mesas de negociación, pero ella nunca jamás ha hablado ni le ha dado audiencia a una madre buscadora. Y por otro lado, ella ha ejercido defensa abierta a personas machistas, misóginas, incluso dos de ellos agresores sexuales perfectamente denunciados, como lo es el diputado Cuauhtémoc Blanco, a quien ella no ve, no oye. Él tiene denuncias por agresión sexual por parte de su media hermana y ella dice no sé, vamos a ver, no lo sé. También el caso de Félix Salgado Macedonio, quien quería ser gobernador de Guerrero, quien también tiene varias denuncias por agresión sexual. También ella hace como que no ve, se toma fotos felices con él y todo este asunto. Sigue protegiendo al narcogobernador Rubén Rocha Moya, a pesar de que el tipo también, además de tener los vínculos con el narco, es abiertamente machista. Llamó a una política, su secretaria de gobierno, quien ahora es gobernadora interina, dijo que era una meserita. Antes de ser política de Morena, era una meserita. Entonces, por un lado, Claudia Sheinbaum lucha por los derechos de las mujeres y por otro lado, cuando las mujeres son víctimas, no tienen la puerta abierta de su oficina y ella defiende a machos misóginos y agresores perfectamente documentados. Entonces, en eso se basa precisamente esta hipocresía de Claudia Sheinbaum. Regresemos a la canción entonces, nada más para entender quiénes estaban ahí en el video. Estamos hablando de Julieta Venegas interpretando y supongo yo que hizo los arreglos de la canción. Les voy a dejar en la descripción de este video la liga a los dos videos. No se los puedo poner porque pues me pueden hacer reclamos de derechos de autor. Pero la versión de Julieta Venegas, de la niña futbolista, y les voy a dejar la versión original de Patita de Perro para que se den una idea. A mí me gusta más la versión de Patita de Perro, que además se entiende perfectamente que es una canción infantil. Así que en el video de Julieta Venegas la vemos a ella y vemos a mujeres jóvenes del Conservatorio Nacional de Música, invitadas especiales del coro de estudio Al Aire, así se llama, y por supuesto, bueno, son a las chicas que estamos viendo en el video. Fue tanto el odio, el rechazo que generó la canción, que bueno, youtubers de todo el mundo están haciendo análisis de esto, por supuesto repudiando esta versión, esta canción, repudiando esta ideología metida con calzador en la canción, y también por supuesto han hecho
dejado comentarios muy negativos en el canal de YouTube de Julieta Venegas como artista. Aquí viene el primer error. Cuando empieza Julieta Venegas en esta canción de La Niña Futbolista a recibir mensajes de odio y de rechazo, lo primero que hace, yo no sé si es Julieta Venegas o la disquera o su representante, lo primero que hace es cancelar los comentarios. Le quita la posibilidad de que haya comentarios en el video. Muy, muy grave error. Se ve que esta gente no tiene idea de la comunicación y del manejo de crisis. Porque, ¿qué fue lo que provocó? En el momento en que se cancelan los comentarios en el video de La Niña Futbolista, entonces la gente dice, pues voy a dejar mi comentario de repudio en otro lado. Fueron a buscar las canciones de Julieta Venegas y en la gran mayoría de sus canciones dijeron, pues aquí voy a decir qué mala canción, qué asquerosa canción, yo vine aquí para dejar mis mensajes. Miren, una gran cantidad de mensajes de odio en todos los demás videos de Julieta Venegas. Así que es gravísimo, porque queriendo resolver un problema, lo que hicieron fue generar uno más grande. Hubieran aguantado vara, hubieran dejado los comentarios negativos solo en el video de La Niña Futbolista. Pero no, se ponen con la piel muy sensible, entonces yo no sé si es Julieta o su representante o alguien dijo, no, hay que cancelar los comentarios. Y lo único que hicieron fue que el odio, el repudio, se esparciera por todos los demás videos de Julieta Venegas. Y eso es muy grave y muy triste, porque entonces a Julieta ya no le pega solo por una canción, sino le pega en todo su concepto de artista. Porque ya en todas las demás canciones aparecen estos mensajes de repudio. Y entonces, pues sí, aquí viene el problema porque tampoco Julieta Venegas sale a decir nada. Y se dice, eso sí, que de su repertorio ya eliminó La Niña Futbolista. La había incluido para sus conciertos, sus presentaciones, pensaba cantarla, pues no, ya no. Julieta Venegas no quiere saber más de esa canción y no está incluida en su repertorio de sus presentaciones. Pero lo más grave del asunto es que empezó a correr en las redes sociales el rumor, un medio esparció el rumor, de que la canción había costado 14 millones de pesos. Y es lógico que mucha gente se preguntara, bueno, ¿y a dónde fueron a parar esos 14 millones de pesos pagados por el erario? Porque esta canción fue pagada por el gobierno de México. ¿Quién la pagó? Bueno, el gobierno, pero ¿a dónde fue a dar? ¿Esos 14 millones de pesos fueron a dar a Julieta Venegas completamente? Yo creo que no. Este tema de la música, probablemente una cantidad sí fue a dar a Julieta Venegas, otra cantidad fue a dar a Patita de Perro, que son los autores, no sé, un poco de dinero para el coro, para los estudios Churubusco donde se grabó el video, a los camarógrafos, no lo sé. Tanto fue así este asunto que el grupo Patita de Perro tuvo que salir a hacer un comunicado de prensa. Miren, ni la presidencia, ni Julieta Venegas. Primero que nada decir que Nacho Pata es el autor de la letra y junto con Charlie y Pancho Pata, así se hacen llamar ellos, pues forman el grupo Patita de Perro. Así que Nacho Pata, el autor, dijo que efectivamente se tomó su canción original para hacer esta versión, que fue Julieta la que modificó algunos fragmentos con autorización del grupo. Ella modificó parte de la letra, lo que les acabo de decir. Dijo Nacho Pata, fíjense, mejor Nacho que Julieta o la presidencia, que esta canción no fue concebida como un tema del mundial, simplemente fue una canción para acompañar el momento en el que Sheinbaum iba a entregar el boleto para la niña que se ganó un lugar en la inauguración del mundial. Así que como para motivar a las niñas, se creó esa canción y se hizo para acompañar ese momento de la premiación. Eso nunca lo dijeron ni Claudia Sheinbaum ni Claudia Curiel de Icaza, la secretaria de Cultura. Fíjense lo malo de la comunicación, ¿no? Y dice Nacho Pata, de Patita de Perro, que no hubo ninguna remuneración. No se le pagó a nadie se le dio dinero. Eso dice él. Dice que ni los Patita de Perro ni Julieta recibieron pago.
que participaron los estudios Churubusco, el Canal 22 y los integrantes de los coros que ya les dije para realizar el video. Y finalmente Nacho Pata acaba el comunicado diciendo que pide respeto y diálogo ante las opiniones encontradas y adversas para con Julieta Venegas. Así que este es un tema muy grave, porque esto debió haberlo comunicado la presidenta, debió haberlo comunicado el gobierno de México y no lo hicieron. Por supuesto, ante tantos malos entendidos, ante tanta información distorsionada, pues no hay reacción por parte ni de Julieta Venegas ni del gobierno de México. Así que Julieta sigue rechazando la posibilidad de aclarar miles de cosas para el gobierno. Pues qué problema hay. Digo, Julieta Venegas no es una artista de hoy, que se haya formado hace 3 meses. Es alguien con mucha experiencia. Debió haber tenido ya experiencia en enfrentar a los medios de comunicación y aclarar muchas cosas. Y yo no sé si por decisión de ella o por consejo de alguien está estropeando su carrera al no querer enfrentar a los medios y dar aclaraciones. Mejor escapa y eso le hace más daño. Y el día del 17 de junio de 2026, pues finalmente le preguntaron a Claudia Sheinbaum todo esto sobre lo que se había desatado alrededor de la canción y finalmente dijo algo Claudia Sheinbaum y dijo lo siguiente. Por cierto, claro, la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente está dedicada, a las niñas que juegan fútbol. Y la pusimos ese día, pues porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial. Así que sigue siendo un misterio este tema de los 14 millones de pesos. Si Patita de Perro dice que nadie, ni Julieta Venegas, ni ellos, ni los estudios Churubusco, ni las niñas del coro recibieron dinero, al parecer estos 14 millones de pesos fueron el costo del concurso para buscar a la niña que se ganaría el lugar de Claudia Sheinbaum en la inauguración del Mundial. De una manera o de otra, nos ha costado un dineral el discurso demagogo de Claudia Sheinbaum. Todavía salió a decir, no, yo no voy al Mundial porque, ay, ya vieron cuánto cuesta un boleto, ay, están carísimos, yo prefiero estar con el pueblo. Sí, ¿cuánto te gusta? Que una persona haya pagado, hemos visto datos que han pagado más de 200,000 pesos el boleto de entrada al juego inaugural. Más de 200,000 pesos. Su demagogia, su movidita populista nos costó 14 millones de pesos. ¿Hay ahorro? Es una simulación. Claudia Sheinbaum gastó mucho más, según ella, por estar con el pueblo. ¿Cómo es posible pagar un boleto tan caro que no lo iba a pagar ella? Ya se lo había regalado la organización del Mundial. Pero pues no. Prefirió gastarse 14 millones de pesos que ocupar un lugar que podría haber costado 200,000 pesos. De ese tamaño. Así que es una secuencia de errores. El gobierno no dijo desde un principio que esa no era una canción del Mundial, que se trataba de una canción para un eventito que iba a hacer la presidenta en su mañanera, que Julieta Venegas hizo una versión muy a su estilo y que Patita de Perro pues había compuesto una canción infantil. Yo nada más quiero cerrar con el comentario musical, con un detalle musical. Creo yo que independientemente de todo este relajo, un gran error de la presidencia fue haber elegido al artista. Ya les dije yo, a mí me gusta el trabajo de Julieta Venegas, me parece una mujer, una cantautora muy talentosa, pero para el Mundial no era la artista ideal. Pero claro, ha de ser del gusto de Claudia Curiel de Icaza, la secretaria de Cultura, o de Claudia Sheinbaum, y las dos dijeron en un cafecito, ¡ay, Julieta, tan bonito que compone! ¡Ay, sí, que sea Julieta! No, no era la artista ideal para el Mundial. Miren, es como si yo les dijera, a mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, a mí me gusta muchísimo Silvio Rodríguez, y que yo dijera que Silvio Rodríguez componga la canción del Mundial. ¿Se imaginan cómo sería esto? Con su guitarrita y a su estilo. El balón está cruzando en la cancha. Imagínense.
Eso no puede ser. Necesitas artistas con energía, con empuje, con un gusto popular. La gente que le gusta el fútbol es el gusto de ellos. Entonces fue una mala elección. Segundo, el discurso feminista en un torneo de fútbol de hombres. Está perfectamente comprobado que los consumidores de fútbol son en su mayoría hombres. Y cuando hay mujeres, muchas de ellas en su mayoría son la pareja del hombre que le gusta ese juego de fútbol. Hay mujeres que van por voluntad, claro, pero la estadística no miente. La publicidad está perfectamente diseñada porque el público mayoritario de fútbol es de hombres. Y también en el fútbol femenil, en los torneos femeniles, también el público mayoritario es de hombres. Así que hay todos los errores del mundo en esto. Mala comunicación de Claudia Sheinbaum, mala comunicación de la Secretaría de Cultura, el no haber dicho que la canción no era del Mundial, sino que acompañaba un evento pequeño, el haber elegido a Julieta Venegas en una gesta deportiva, porque el estilo de Julieta es un estilo lento, es un estilo reflexivo, bien por ella, pero no sirve para el Mundial. El no haber elegido al artista adecuado para esto y finalmente el haber elegido una canción infantil transformada a una canción con discurso woke, discurso feminista. Una cadena de errores que la verdad es que quienes salen bien libradas es Claudia Sheinbaum, a ella se le resbaló, la secretaria de Cultura se ha de haber llevado alguna regañiza, pero la que realmente echó a perder su carrera y ahora reparar los daños va a ser muy difícil si sigue evitando la prensa, es Julieta Venegas. Ella misma está cavando la tumba de su carrera porque al no enfrentar a los medios, al haber cancelado los comentarios, simplemente hace que la gente se enfurezca más con ella. Una secuencia de errores, una falta de tacto, una falta de visión de qué se tratan las cosas, generó este desastre que ya traspasó las fronteras y en muchos otros países de habla hispana ya se critica fuertemente a la niña futbolista y se califica como la peor canción de la historia de los torneos de fútbol. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.